Aló, aló. Bueno, muchachos, muy buena noche o buen día, depende de la hora que estén viendo pues este video. Espero que se encuentren muy bien. Pues ya agradezco pues la paciencia que ustedes han tenido con relación a esta materia y como pues les venía diciendo o como pues habíamos hablado con algunos, básicamente esta va a ser, las sesiones van a ser grabadas. Sin embargo, pues cualquier duda que tengan, pues yo estoy ahí presto o cualquier novedad que necesiten, pues yo estoy ahí listo. De acuerdo a nuestro sílabus, tributario 2 vamos a trabajar pues IVA, ICA y CRE. Pero pues como ustedes bien saben, el impuesto del CRE, pues ese quedó eliminado, ¿sí? Eh, Quedó eliminado, inicialmente era una autorretención y bueno, pues ya la evolución de este impuesto la vamos a ver más adelante para arrancar pues con lo que nos compete y ya más adelante vamos a ver como toda la evolución de este impuesto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con hablar del IVA. Yo creo que ustedes conocen muy bien el IVA porque lo han visto pues en otras clases. Sin embargo, pues vamos a trabajarlo de acuerdo pues al sílabo. ¿Listo? Entonces vamos arrancando. Voy a ampliar acá un poquitín el IVA. El IVA, ¿cierto? Entonces, para poder hablar del IVA, pues necesitamos hablar efectivamente de su clasificación. Entonces, es un impuesto de carácter nacional. Cuando hablamos que es de carácter o cuando yo hablo que es de carácter nacional, pues me refiero que quien tiene su potestad sobre este impuesto es el gobierno nacional y su recaudo, recaudo eh, y fiscalización está a cargo de la DIAN. Pues como ustedes bien saben, pues no todo, la DIAN no se encarga de recaudar todos los impuestos, sino que únicamente los de carácter nacional. Los de carácter distrital, pues se encargará cada Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en Bogotá, Lica, que ya lo vamos a tocar, pues se encarga es la Secretaría de Hacienda de Bogotá. ¿Listo? Hecho generador del impuesto. Nosotros o ustedes ya muy seguramente en otras clases hemos tocado el tema del hecho generador. El hecho generador pues es algo muy importante en tema impositivo porque es qué es lo que me está generando esa carga o esa responsabilidad sustancial. ¿Listo? Cuando hablamos pues de responsabilidad sustancial, pues es lo que genera el impuesto. ¿Listo? Entonces vamos por acá. El hecho generador del impuesto sobre las ventas, es decir, el IVA, está compuesto por varios elementos, los cuales permiten estudiar el impuesto de una manera sistemática. ¿Listo? El primer elemento podríamos decir que es el elemento objetivo o material. Es el hecho previsto por la ley como
generador de la obligación tributaria. En el impuesto sobre las ventas, del impuesto sobre el que estamos hablando, el elemento objetivo consiste en, podríamos colocarlo como primero, o A, consiste en la venta de bienes corporales muebles e inmuebles con la excepción de los expresamente excluidos por la ley. Que estos excluidos por la ley, pues lo vamos a ver pues más adelante cuando arranquemos. Más adelante pues vamos a arrancar con tarifas, con los excluidos, con los exentos, con los grabados a la tarifa general. Y eso pues ya les va a quedar o va a ir quedando allí un poco más claro cuando veamos pues esta partecita. ¿Listo? Podríamos colocar como segundo o B, ¿sí? Es decir, otro objetivo sería la venta o cesión de derechos de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados a la propiedad industrial. ¿Listo? Y 3 o C, dentro de los objetivos, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior con excepción de los expresamente excluidos por la ley. Esto es muy importante saberlo, es decir, que algunos servicios o bienes, o más bien servicios, que es lo que más sucede, que se prestan del exterior, pues en algún momento pueden estar grabados con el impuesto del IVA. Esto es súper importante porque pues algunas personas que prestan estos servicios desde el exterior, pues desconocen el tema o hacia el exterior, que ya lo vamos a ver pues más adelante con relación al IVA. ¿Listo? D o siguiente. La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente por la ley. Dentro de estos, tal vez, ¿cuáles podemos encontrar?
Yo sé que ustedes saben, yo sé que ustedes han escuchado pues de los TLC y en esos TLC pues se llegan a acuerdos en algunos bienes o productos o servicios que su tarifa sea cero. Pues precisamente ese es el objetivo de los tratados de libre comercio. Lo que buscan estos tratados de libre comercio es hacer acuerdos entre países para pues eliminar algunos aranceles y dentro de esos podrían estar el IVA. También con algunos tratados, pero no tratados de libre comercio, sino tratados de información o de doble tributación, también se podrían encontrar estos. Por ejemplo, acuerdo, nosotros tenemos un acuerdo muy importante para evitar la doble tributación con la CAN, ¿sí? O los graba, por ejemplo, dentro de los países de la CAN está Bolivia, Ecuador, por ejemplo, o los graba Ecuador o los graba Colombia, ¿sí? Algunos bienes, servicios o ingresos que tenga el contribuyente, pero los dos no pueden grabar, ¿listo? Pues ¿por qué? O sea, en condiciones normales sí podrían, ¿sí? Porque pues de acuerdo a todo lo que nosotros hemos visto, ustedes han visto conmigo, pues es una obligación casi constitucional de cualquier ciudadano de cualquier país, pues contribuir con la financiación del Estado y una manera de contribución pues es vía impuestos, ¿sí? Pese a esto, ya con esos acuerdos que tienen, pues cada uno de los gobiernos le dicen, vean, no pague, páguelos allá o páguelos acá, pues dependiendo de sus condiciones, ¿listo? Están dentro de estos acuerdos, está la decisión 536 de la CAN, en la cual pues habla de todo este tema tributario para evitar la doble tributación, ¿listo? La circulación venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de los expresamente designados por la ley. Entonces aquí estábamos viendo los elementos objetivos, ¿sí? Los elementos objetivos pues de estos o del hecho generador del IVA, ¿listo? Bien, otro elemento, ya vemos el objetivo, ahora vamos a ver el subjetivo. Son cuatro elementos los que vamos a ir desarrollando pues en esta sesión para entender o para tener en cuenta pues cuál va a ser cuáles son el hecho generador. Aquí estábamos hablando básicamente sobre los bienes sobre los cuales recae el impuesto, ¿sí? Alguien podría decir, son todos, sí, casi son todos, ¿cierto? Por eso, dentro de lo tributario, cuando alguien dice, no, es que yo no pago impuestos, pues eso es una mentira porque pues nosotros indirectamente pagamos impuestos, ¿cierto? Ya seamos sujetos pasivos o sujetos activos del impuesto, pero cuando compramos un televisor pagamos el IVA, cuando adquirimos determinado tipo de servicio en un restaurante pagamos el impuesto al consumo, ¿cierto? Cuando adquirimos un bien, etcétera. Entonces básicamente pues nosotros estamos pagando impuestos por todo. Bien, vamos con el siguiente o con el 2, elemento subjetivo. Bueno, ahí les pido de pronto excusas si de pronto se me llegan a ir unas letricas de más o de menos, pues es ¿qué? Por la escritura. Bueno, bien. Se refiere a los sujetos que intervienen en una relación jurídico-tributaria siendo aquellos que adquieren
derechos y contraen obligaciones. Este elemento debe encontrarse definido por la ley, razón por la cual el estatuto tributario señala de manera expresa las responsabilidades. Es decir, aquí estamos hablando pues responsabilidades. Es decir, acá podríamos estar hablando básicamente de unos contratos en los cuales se adquieren derechos y obligaciones. Pueden ser en algunas franquicias, ¿listo? Pero esto ya lo vamos a ver más claro cuando toquemos el tema puntual, ¿listo? Tercero, elemento temporal. El impuesto sobre las ventas es de causación instantánea de cada hecho generador. Ya les explico un poco de eso. Que se realice se genere del impuesto para una eficaz administración de este. Los responsables deberían presentar la declaración en los periodos que correspondan, consolidando operaciones realizadas durante el lapso previo en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que su temporalidad, consolidando, es instantánea, ¿sí? ¿Esto qué significa? Para ser un poco más claros. Por ejemplo, el impuesto de renta y complementarios, ¿cierto? Es ese, ¿cómo decirlo? Su periodicidad es anual. Es decir, este año, en el 2022, tendrían que pagar las personas por los ingresos que tuvieron en el año 2021, ¿cierto? Y hasta que no se liquide el impuesto o no se haga la depuración en renta, no se podría identificar pues cuál es el impuesto que tiene a cargo esta persona, hasta que se haga, por decirlo así, esa depuración, ¿cierto? Pero el IVA es diferente. ¿Por qué? Porque a mí no me van a decir, venga, lleves el televisor hoy por 1.000.000 y dentro de un año, pues nosotros le vamos a cobrar el IVA. No, es instantáneo. Como ustedes bien lo saben, pues eso no sucede, sino que me dicen, págueme por favor el valor del
televisor más el IVA de una vez, ¿cierto? Y el responsable, es decir, el responsable que se encargue de la recaudación de este impuesto, pues él, perdón, él va a ser responsable, ¿cierto? Él va a ser responsable no solo por su recaudación, sino que también va a ser responsable por todo el tema de su recaudo y pago, ¿cierto? En las fechas estipuladas, perdón, que ya las vamos a ver más adelante. Estas fechas se entienden como fechas estipuladas, ¿sí? Como fechas estipuladas, pues de acuerdo a unos ingresos, de acuerdo al tipo de régimen tributario en el que se encuentra, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer de acuerdo si es cada 4 meses, cada 2 meses, ¿sí? Tiene que empezar a recolectar todo ese IVA que se ha generado por este periodo y pagárselo a la administración tributaria, ¿cierto? Ya vamos a ver las sanciones que tiene en particular este impuesto. ¿Por qué? Este impuesto tiene como particularidad que ¿cómo decirlo? Ya es plata del Estado, o sea, todos los impuestos son platas del Estado, pero el IVA tiene una característica que el responsable está recaudando ya un dinero que es del Estado, que es el IVA. Por ejemplo, en el caso que yo les coloco del televisor de 1.000.000, esos 190.000 pesos ya son del Estado, o sea, no tiene que liquidarse ni nada. Entonces tienen unas implicaciones pues bastante delicadas en tema del IVA cuando no se pagan a tiempo o cuando simplemente no se pagan. ¿Listo? Este es el único impuesto que puede llevar cárcel. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, elemento espacial. Elemento espacial. Busca establecer dónde se encuentra realizado el hecho, bueno, generador, para lo cual es preciso estudiar los efectos de la ley en el espacio. En el espacio obviamente estamos hablando del espacio colombiano, tributario, etcétera, no el espacio fuera de la tierra. En Colombia se acoge al principio de territorialidad de las leyes, entendiendo que las leyes no obligan, perdón, más allá de las fronteras del país. De las fronteras del país. Por lo tanto, solo se causa el impuesto por las operaciones realizadas en el territorio nacional. Sin embargo, pueden
estar excluidos algunos servicios adquiridos o licenciados en el exterior. Ya lo vamos a ver más adelante puntualmente con cada caso. ¿Listo? Entonces básicamente esos son los 4 elementos que tenemos para el hecho generador. Recordemos. El objetivo del material, el subjetivo, ¿sí? El temporal y el espacial. ¿Listo? Pues acá todos son importantes. El temporal, pues es súper importante porque es casi que instantáneo. Es casi que instantáneo, no, es instantáneo. ¿Sí? Entonces, allí podemos identificar cómo se generó pues dicho impuesto. ¿Listo? Vamos a ver otra característica del impuesto. Recordemos que vamos como en la clasificación y la identificación de este impuesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Mejor dicho, venta de bienes y cesión de derechos. Bienes y cesión de derechos. Para efectos del IVA, el concepto de venta no es lo mismo que consagran el Código Civil y el Código de Comercio, dado que es más amplio y se considera dentro del concepto de los siguientes actos. ¿Qué pasa? Vamos acá, esto va asociado al artículo 421 del Estatuto Tributario. Ya vamos a ver cómo tal, ya les voy a mostrar directamente el artículo, sino que es que no me puedo salir de acá porque si me salgo en la aplicación que grabo se me pausa automáticamente, entonces me tocaría volver a hacer otra grabación. Entonces, bueno, resulta que el IVA tiene una particularidad, ¿sí? Que en términos conceptuales o en términos de las ventas pueden ser cosas diferentes. O sea, cosas diferentes no. La temporalidad del impuesto puede ser diferente o el hecho generador de la venta puede ser diferente más bien. Resulta que si ustedes tienen presente el tema de las NIF, en la NIF dice que o se tiene entendido que una venta se puede entender cuando yo tengo el control, si yo soy el vendedor, ¿sí? La venta se realiza hasta cuando yo entrego el bien y ya no tengo ninguna responsabilidad bajo este, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para ser un poco más claros, en las NIF, digamos, yo les vendí hoy a ustedes un teléfono. Vamos con el ejemplo del teléfono, que hay varios ejemplos. Digamos que yo estoy vendiendo un teléfono en preventa, ¿sí? Entonces yo compré ese teléfono, salió hoy y yo lo compré en preventa, ¿sí? Pero a mí me lo entregan hasta dentro de 2 semanas, ¿sí? El Samsung S22 salió y ya hoy está en preventa, entonces yo fui a Samsung o por la página lo compré,
¿cierto? Y hoy me están diciendo, vea, usted lo está comprando hoy, entonces por tal razón se le va a generar o se le va a cobrar un impuesto del IVA, ¿sí? Entonces yo lo compré, perdón, yo pagué el valor del bien, ¿sí? Y yo pagué el IVA, ¿sí? Pero resulta que yo tengo el teléfono hoy, no. Entonces para las NIF, ¿cuándo se entenderá que yo tengo dominio y control del bien? Hasta cuando me lo entreguen. Hasta ese momento Samsung tendría que registrar la venta, porque él todavía tiene el teléfono hasta que me lo entregue a mí, ¿cierto? Entonces ahí la temporabilidad es diferente, ¿cierto? Porque yo tendré que registrar un tema de hoy 25 particularmente. Digamos que ellos declaran cada 2 meses el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en la declaración del IVA de marzo, en la declaración del IVA del periodo enero-febrero, que se tendría que presentar en marzo, pues ellos tendrían que, obviamente, colocar el IVA que me están cobrando a mí y pagarlo. Pero ante las NIF ellos todavía no han hecho ninguna venta. Entonces acá vamos a empezar a ver que son terminologías de ventas de bienes y cesiones de derechos que pueden ser diferentes de acuerdo a la normatividad y a la temporabilidad. ¿Listo? Bueno, vamos con la primera o con la A, perdón, o con la A. ¿Listo? Un momento, por favor. Listo. A. Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles e inmuebles y de los actos intangibles que comprenden la venta o cesión de derechos asociados con la propiedad industrial independientemente de la designación que se da a los contratos o negociaciones
que originen esta transferencia de las condiciones pactadas por las partes ya sea que se realicen a nombre propio o por cuenta de terceros. Listo, que ya se los voy a contar un poco más adelante. En el caso de la premura, el IVA se causa en una relación con cada uno de los bienes corporales es decir, cada bien genera el gravamen y cada adquiriente es considerado, cada adquiriente no sería cada permutante. Cada permutante me refiero, por decirlo así, a cada vendedor o que entregan derecho o el bien del inmueble. ¿Listo? Es considerado vendedor del bien cuyo justo precio a la fecha del contrato se mira a la fecha que recibe el bien a cambio. Entonces, ojo, aquí básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquí nos habla de la entrega de un bien, ya sea corporal o incorporal, teniendo en cuenta el tema que yo les venía contando, es decir, lo consagrado en el código versus lo que está en el estatuto tributario con relación al IVA, pues tiene unas diferencias, ¿sí? Estas diferencias pues van asociadas a estos ítems que yo les estoy contando, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos aspectos se podría decir pues que el IVA se generaría pues en el momento de la venta, pero entonces allí vendríamos a decir, bueno, pero ¿cuándo es la venta? ¿Cuándo es la venta de acuerdo a las NIF? Ah, no, de acuerdo a las NIF pues es tal fecha. Y en realidad, ¿cuándo se hizo la venta? No, en tal fecha. Entonces nosotros tenemos que tener presente estos aspectos que son bastante relevantes y bastante importantes para poder trabajarlos y poder identificar qué es lo que está pasando con relación a la conciliación fiscal, ya que pues unos valores no nos van a considerar o no nos van a cuadrar en algunas fechas establecidas. ¿Listo? B. Los retiros
de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa. Para ser más claros, por ejemplo, cuando un responsable, acá estamos hablando de responsables del IVA, ¿no? Un responsable dedicado a la venta de mobiliario toma un escritorio para colocarlo en las instalaciones de su empresa, es decir, para uso de la empresa, es decir, propiedad, planta de equipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues los activos fijos, como ustedes bien saben, el tratamiento del IVA es diferente, ¿cierto? Porque dependiendo de esta propiedad planta de equipo, pues en algunos casos no se puede llevar como un IVA descontable ni un IVA generado. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante para que quede un poco más claro. ¿Listo? C. La incorporación de bienes corporales muebles a inmuebles o servicios no grabados así como la transformación de bienes corporales grabados o no grabados, corporales, grabados o no grabados. Entonces, para ser un poco más claros con relación a esto, vamos a ver que no se consideran bienes corporales. Listo, entonces, acá, que no se considera venta de bienes corporales, muebles, inmuebles y activos intangibles. Para que vaya quedando pues de pronto un poco más claro que no se considera la venta de estos, porque si no hay venta como tal, pues muy seguramente no se va a hacer la generación del IVA. ¿Listo? Entonces no se considera venta para efectos del IVA.
por expresa disposición del artículo 421 del Estatuto Tributario lo siguiente. A. La donación efectuada por entidades estatales de las mercancías aprehendidas decomisadas o abandonadas en favor de la nación. Por ejemplo, cuando hacen incautaciones por contrabando, se supone que todo esto pues pasa a ser a manos del Estado. Entonces, esto por lo general, ¿qué hace el Estado con esto? Pues el Estado no lo vende. Cuando, pues dependiendo de los productos que ellos aprendan, porque si es licor de contrabando, pues ellos lo, lo queman, lo dañan, lo destruyen. Lo mismo con los cigarrillos, pero pues si ya por ejemplo son televisores, escritorios, pues esto lo toma el Estado y en algunas ocasiones lo entregan donaciones a algunas instituciones del orden nacional o distrital, depende de lo que ellos convengan. Entonces, obviamente, pues esto no se considera pues una venta. Como no se considera una venta, para efectos del IVA, pues no llevaría IVA, ¿cierto? La asignación de las mercancías decomisadas o abonadas a favor de la nación que realicen entidades estatales ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué podríamos indicar nosotros pues de esta parte? Por ejemplo, eh, también pues por conceptos de que decomisan, por conceptos de que pues de contrabando o algo así. En la C, viene lo siguiente, que es algo muy importante, la entrega de mercancías aprehendidas o decomisadas a favor de la nación de la nación con el objetivo de extinguir deudas a cargo. Esto como a ustedes que les suena, para ser un poco más claros y más puntuales, esto es básicamente cuando el Estado pues embarga algún bien para extinguir alguna obligación, ya sea pues de carácter tributario, de carácter sancionatorio, es decir, pues que básicamente un contribuyente no pagó los impuestos que tenía a cargo, entonces pues básicamente es esto a lo que hace lugar, ¿listo? Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá, ¿sí?
yo creo que entre el lunes, martes o miércoles les voy subiendo otro videito. Les voy a dejar una tarea que es realizar un resumen o trabajo del artículo 428 del Estatuto Tributario. El objetivo es, yo les voy a habilitar en la plataforma pues la actividad para que lo suban, ¿listo? El objetivo es que lo suban, yo pensaría que a más tardar el próximo miércoles. Y yo de acá el próximo miércoles les voy subiendo otro video para ir adelantando. Yo creo que más o menos en la clase 3 o 4 ya empezamos a hacer ejercicios como tal en forma con relación al IVA, ¿vale? Porque pues el IVA es bastante extenso, entonces bueno. Entonces muchas gracias por la atención, por la paciencia de nuevo y quedo atento a cualquier duda o inquietud. Hasta luego.